Caballeros, es la prueba. Bien, buenas tardes, bueno, vamos a continuar. Para aclarar, yo no sé cómo fue que sucedió que seguramente en alguna edición de este Word yo cambié esta T por 1. Obviamente no había manera de que demuestre esta fórmula con el 1 en lugar de T, porque estaba equivocada. La fórmula es con la T. Es T sobre 2 veces el producto de los flujos por la área, los flujos rayitas por la área. Y eso es lo que tenía yo acá ahí me di cuenta que era así, porque en el programita que había hecho para resolver está el torsor sobre 2 veces el flujo por las áreas, los rayitas por las áreas. Aquí lo hago como un producto escalar, ¿no? De un vector fila que es QR traspuesto por, ahí guarda los flujos en la celda y acá B guarda las áreas. Es una columna, fila por columna, es el producto escalar al que estamos habituados, ¿no? Entonces, este era para aclarar el problemita de la clase pasada que surgió cuando estábamos tratando de explicar acá este asunto y obviamente con el 1 no había forma. Bien. Ahora, si hacemos un recuento de lo que hemos visto en torsión, hemos visto el problema de las secciones de pared delgada ser abiertas, y ahora también ya hemos visto las secciones de pared delgada cerradas, y tenemos su solución completa, de manera simplificada, pero excelente aproximación la que nos da estas formulaciones, tanto para las secciones de pared delgada cerradas como abiertas. Entonces, luego lo que nos queda para resolver es el tema general ya de una sección múltiplemente conexa con huecos, maciza pero con huecos. Y eso ya no se puede resolver de manera aproximada por alguna metodología, sino que hay que resolverlo por métodos numéricos, como ser métodos numéricos que resuelven ecuaciones diferenciales, ¿no? Como ser el método de las diferencias finitas o el método de los elementos finitos. Como ustedes no ven elementos finitos, entonces aquí aplicaremos las diferencias finitas para resolver la ecuación diferencial, ¿no? Entonces una sección maciza con huecos, o maciza simplemente de cualquier forma, la podremos resolver, pero a través de la ecuación diferencial, usando el método de las diferencias finitas, que será aplicado para la solución de la ecuación diferencial. Entonces, el método de la diferencia finita es un método que trabaja con fórmulas para derivadas en términos de diferencias de los valores de una función en términos de las diferencias de los valores en X y en Y si tiene dos variables la función, ¿no? Como va a ser en nuestro caso, digamos, en nuestro caso va a ser Y y Z las variables. La siguiente fórmula de aproximación son para esta función ni de X. Imaginemos primeramente una función ni solo de X. Solo de X. Y imaginemos que nosotros hemos el dominio donde se está planteando la ecuación diferencial, donde está la variable X, lo hemos subdividido en intervalos delta X. Entonces, las fórmulas aproximadas mejores para diferencia finita para este tipo de problemas son las centrales, la fórmula de derivada primera central. Vamos a ver qué significa eso. Esta fórmula trabaja siempre con 3 puntos. Aproxima la derivada en el centro usando 3 puntos. Usando 3 puntos. El punto x y menos 1, el del centro x sub y el de la derecha x sub y más 1. Los puntos están igualmente espaciados, ¿no? La separación entre cada par de puntos es de delta x. Bien. Entonces aquí tenemos, un segundo, está raro. Ahora sí. Ya. Entonces la fórmula para evaluar la derivada en el centro usando estos 3 puntos es la siguiente. Ni prima en el punto central y es igual al valor, vamos a anotar
como el valor de ni, perdón, en el punto x sub i, como simplemente n sub i. Entonces aquí va a ser n sub i más 1, que sería evaluación de esta función en el punto x sub i más 1, menos n sub i menos 1, evaluación de la función ni en el punto i menos 1. Voy a agrandar un poco esto. Ya. Sobre 2 veces la separación entre los puntos. Esa es la formulita de derivada central que ustedes vieron en método numérico, en la parte de derivación o diferenciación numérica. La derivada segunda, usando también los mismos 3 puntos, se evalúa como el valor de la función en el punto de atrás, en el punto adelante, perdón, en el punto x sub i más 1, menos 2 veces en el centro, la evaluación en el centro de la función, más el valor atrás, en el punto x sub i menos 1, ¿no? Sobre delta x al cuadrado. Entonces aquí tenemos fórmulas para la primera derivada y segunda derivada centrales, evaluada siempre en el centro de los 3 puntos. Esto lo podemos aplicar nosotros a nuestra función de plan para una sección transversal de cualquier forma, pero acá por facilidad de trabajo la vamos a aplicar para sección rectangular. Las diferencias finitas trabajan muy bien en secciones rectangulares porque la sección se puede establecer con puntos intermedios, se puede dividir tanto en Y como en Z, se puede dividir en espacios iguales, entonces tenemos una malla ortogonal ahí que facilita los cálculos. Si la forma de la sección fuese irregular, entonces ya no funcionan adecuadamente bien las diferencias finitas y deberíamos ir a un método más sofisticado que es el método de los elementos finitos. Pero para nuestro trabajo nos vamos a acoger a la sección transversal rectangular. Le vamos a poner un hueco para practicar. Entonces, en una sección rectangular, aquí yo construyo una malla de puntos con solamente 9 puntos. Entonces estamos dividiendo el dominio en Y en un valor delta. Tenemos 1, 2, 3, 4 veces delta es el ancho y 1, 2, 3, 4 veces delta es el alto. Y ahí en los puntos de intersección de la subdivisión que hemos hecho del Y y del Z, entonces tenemos nosotros los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Nos interesa la numeración de los puntos por lo siguiente. Yo quiero evaluar, por ejemplo, acá, la derivada segunda de nuestra función de plan reducida respecto a Y 2 veces en el punto 5. Entonces, aquí el punto 5, y estoy evaluando la derivada respecto a Y. Entonces, estoy en la horizontal que pasa por el punto 5, ¿no? Entonces, la fórmula dice el valor adelante menos 2 veces el valor del centro más el valor de atrás sobre la separación delta al cuadrado, ¿no? Esto es justamente lo que tenemos acá, ¿no? Phi evaluado en 6 menos 2 veces phi en el centro, que es 5, más phi en el punto 4, que es el de atrás, sobre delta al cuadrado. Entonces, muy fácilmente se aplica aquello, ¿no? Ahora, en el mismo punto 5, yo voy a evaluar también la derivada segunda respecto a z ahora, en el mismo punto 5. Como z está en la vertical, entonces el punto adelante ahora es el 8 y el punto de atrás es el 2, el centro es 5, ¿no? Entonces la fórmula es phi adelante y en 8 menos 2 veces phi en el centro, menos 2 veces phi en 5, más phi atrás, que es phi en 2, dividido entre delta al cuadrado, ¿no? Bien, entonces aquí están evaluadas de manera independiente la derivada segunda respecto a Y en el punto 5 y la derivada segunda respecto a Z en el punto 5 para nuestra función de plan reducida. Entonces, si yo sumo término a término, obtengo la derivada segunda respecto a Y en el punto 5 más la derivada segunda respecto a Z en el punto 5, y eso yo sé que es igual a menos 2, según la ecuación diferencial, con la función de plan reducida, ¿no? Entonces, esta es la evaluación de la ecuación diferencial en el punto 5 solamente. De manera similar, nosotros vamos a
evaluar nuestra fórmula, nuestra ecuación diferencial en los otros puntos, ¿no? En el 9, en el 6, en el 3, en el 2, etc. En el contorno no evaluamos porque ahí conocemos que la función de Plan y la Plan reducida valen 0. Entonces, ningún punto del contorno nos interesa, por eso yo marqué los puntos interiores solamente. Yo conozco ya los valores de mi función en el contorno, entonces no voy a hacer evaluaciones en el contorno, solamente en los puntos interiores. Si yo sumo ahora término a término, me va a dar en el lado del lado derecho de las expresiones acá, que lo estoy escribiendo en el lado izquierdo, esta expresión, esta suma, ¿no? Esta es la derivada segunda de la función de Plan reducida respecto a y dos veces, y esta es la derivada segunda de la función de Plan reducido respecto a z dos veces. Sumándolas, eso es igual a menos 2, ¿no? Entonces, organizando eso, aquí no lo he hecho, pero ya ustedes pueden organizar, y aquí vamos a tener menos 4 veces la función de Plan reducido en el punto 5, ¿no? Va a ser phi en 6, phi en 4, phi en 8 y phi en 2. Pero aquí el único punto que se repite es el del centro, el punto 5, ¿no? Entonces el menos 2 con el menos 2 va a dar menos 4 veces aquel. Bien, esta es la ecuación, esta es una ecuación. Yo puedo lograr una ecuación similar a esta cuando haga la evaluación en cualquier punto, por ejemplo en 4. Por ejemplo en 4. Entonces, si hago en 4, ¿cómo sería? Respecto a y primero sería phi en 5 menos 2 veces phi en 4 menos 0, ¿no? Bueno, el valor acá atrás, acá en el contorno es 0. Menos 0 sobre delta, 2 delta, 2, perdón, delta cuadrado, por delta cuadrado, ¿no? Entonces sería otra ecuación que yo puedo armar en punto 4. Pero no está completa. Ahora tengo que adicionarle la derivada respecto a z. Entonces va a ser phi en 7 menos otra vez 2 phi en 4 y más phi en 1 dividido entre delta cuadrado, ¿no? Entre delta cuadrado, sumaría las dos expresiones como hemos hecho acá para el punto 5 y tendría otra ecuación. No sé si captaron la idea de cómo armar nuestras ecuaciones punto a punto, aplicando nuestra fórmula de derivada central. Si alguien tiene alguna duda puede preguntar. Bien, entonces está claro. Y ahora contemos los puntos. Son 9 puntos, entonces hay 9 incógnitas, porque en cada punto yo tengo mi función incógnita, ¿no? Phi 6, phi 5, phi 4, etc. Entonces tengo 9 incógnitas y yo puedo armar en una sección maciza, puedo armar de la manera que hemos descrito acá para el punto 5, puedo armar 9 ecuaciones. Entonces tendría un sistema de 9 ecuaciones a 9 incógnitas que resolviendo me va a dar el valor de la función de Plan reducida en cada uno de los puntos nodales acá, ¿no? Entonces yo tengo por diferencia finita la función que es incógnita, no por una expresión analítica, sino por valores en los puntos nodales de la malla. O sea, una función definida por una tabla de valores es lo que obtenemos, ¿no? Bien. Y si siempre es igual a menos 2, ¿no? Sí, porque es la ecuación diferencial, ¿no? La ecuación diferencial dice la derivada segunda de la función reducida respecto a y dos veces, más la derivada segunda de la función reducida respecto a z dos veces igual a menos 2. Esa es la ecuación. Siempre está fija ya, esa es la ecuación que debemos resolver, ¿no? Bien, ahora, ahí comentaba, ¿no? Antes, una vez que tenemos los valores de phi en los 9 nudos, entonces, ¿cómo calculo la inercia torsión? Bueno, la inercia torsión es la integral de la función en este volumen, ¿no? 2 veces, ¿recuerdan? Esta es la inercia torsión para una sección maciza. La integral en toda la región, toda la sección rectangular, de 2 veces la función de Plan reducida por el diferencial de área, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos acá? Lo que hacemos es aplicar el método de integración de numérica, integración numérica de nombre. Siempre me olvido el nombre de esta fórmula de integración numérica. Usa 3 puntos. ¿Se recuerdan ustedes de métodos numéricos? El nombre de la fórmula de
integración de, vaya, tenemos la del trapecio que con 2 puntos, y la ¿La de de Romberg? Romberg, no es Romberg, no es Romberg, esta es con 3 puntos, bueno, después le digo el nombre. Entonces, esa fórmula de integración nos lleva a esta expresión de acá. Aquí ya la tengo la fórmula, que ustedes la han visto en métodos numéricos para funciones en una sola variable. Aquí está ampliada a 2 variables. Entonces, para calcular la integral esta, usamos celdas de 9 puntos. Usamos celdas de 9 puntos. Entonces, eso sería suficiente para nuestra discretización que hicimos acá para nuestra sección rectangular, que solamente tiene 9 puntos. Entonces, basta con una aplicación de esta fórmula para calcular la inercia de torsión, obviamente aproximada, ¿no? Obviamente aproximada. Bien, esta fórmula nos dice que vamos a tener 2 veces, este es el 2 de acá, 2 veces, y aquí viene la fórmula. La separación entre los puntos, que tanto en y como en z va a ser la misma, delta al cuadrado sobre 9 por 16 veces el valor de la función en el centro 5, más 4 veces valor de la función en 2, en 4, en 6, en 8, más una vez el valor de la función en 1, 3, 7 y 9. Fíjense cómo ustedes, esta parte de acá de la expresión de la integración, está directamente, se la puede obtener directamente de la información que tenemos en este gráfico, esta especie de molécula de integración numérica, ¿no? En cada nudo hemos colocado el coeficiente que multiplica al valor de la función en ese nudo, ¿no? En 5, por ejemplo, se multiplica 5 por 16, y fíjense lo que tenemos acá, ¿no? En 4, en el nudo 4 multiplicamos phi por 2. Ahí está, 4 está multiplicado por 2. Pero, ¿qué pasa acá? Pero al revés, pues. En el nudo 2 está multiplicado por 4. Eso estaba yo viéndolo al revés. El número que está dentro del nudo es el número que multiplica al valor de la función en ese nudo. El número del nudo es 2. Entonces, en el nudo 2 se va a multiplicar por 4. En el nudo 1, en el nudo 3, perdón, en el nudo 3 se multiplica por 1. O sea, en los puntos de esquina multiplicamos por 1. En los puntos del medio de cada lado se multiplica por 4. Y en el centro por 16. Y así se obtiene esta fórmula. Eso lo multiplicamos por delta al cuadrado sobre 9 y no da la integral de la función. Pero como la función está multiplicada por 2, entonces queda el 2 por delante. Entonces esta es la fórmula que aplicaremos. Ahora, imagínense ustedes que nuestra sección tenga más nudos, como va a ser el caso real. Entonces, supongamos nosotros que tenemos una sección transversal que pueda generar estos, bueno, en realidad es esta misma sección que yo estaba indicándole a usted que con una fórmula se resuelve, pero no es así, porque tenemos que cubrir todo el dominio, ¿no? Entonces, lo que uno hace es lo que está dibujado allá abajo, pero lo voy a volver a aclarar acá. Es agrupar. Fíjense que ya asumimos que hemos resuelto las ecuaciones y que conocemos los valores de phi en todos los puntos, ¿no? Entonces yo agrupo esta región de 9 puntos y aplico la fórmula de integración numérica. Luego, adyacente, tengo a esa región, a la derecha tengo esta otra región con 9 puntos también. Y aplico la fórmula. Recuerden que en los puntos del contorno, la función de Planck vale 0, ¿no? Entonces, aquí ya yo estoy cubriendo toda la mitad del área, ¿no? Toda la mitad del área. Y para completar, debería elegir esta otra región de 9 puntos aquí arriba, y finalmente esta otra región de 9 puntos, ¿no? Las regiones no tienen traslapa en área, solo tienen borde en común, pero no se traslapan en área, ¿no? Porque si se traslaparan en área, entonces yo estaría duplicando la integral, esa área traslapada, pero
se toma cuidado de tomar las regiones con bordes en común y sin que haya traslape de la área. Entonces aquí habría que aplicar 4 integrales, ¿no? Una para cada una de estas regiones de integración. Es lo que estaba mostrando acá abajo, ¿no? Esto. 1, 2, 3, 4 regiones. Y eso nos daría el valor de nuestra inercia a torsión, ¿no? Esa fórmula que tenemos acá nos daría la inercia a torsión para una sección maciza. Ahora, ¿qué pasa si hay hueco? ¿Qué pasa si hay hueco? Aquí ya tengo el problema que ustedes van a trabajar. Solamente les voy a dar, variando de la información, el delta, la separación tanto en Y como en Z. Para el delta les voy a cambiar, o se los voy a dar especialmente para ustedes, y ustedes van a calcular la inercia de torsión de esta sección con esta malla que está aquí dibujada. Entonces este es el dibujito para su final de la materia. Pero le hemos puesto un hueco acá, ¿no? Entonces ahora contabilicemos en cuántos nudos nosotros vamos a evaluar la, la función de Planck. Tenemos 1 aquí, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Hay 24 nudos. No estoy tomando en cuenta los nudos del contorno externo y tampoco he tomado en cuenta los nudos, los nudos del contorno externo, ni tampoco he tomado en cuenta los nudos del contorno interno por el momento. Entonces tenemos esas. Ya perdí. ¿Alguien se recuerda qué número dije de puntos? 24. 24. Entonces yo puedo armar 24 ecuaciones. En esos puntos hay 24 incógnitas, pero el hueco abrió este contorno y yo sé que la función de Planck reducida tiene un valor único en todos los puntos de ese hueco. Entonces aparece el valor en todos los puntos de la malla que están en el contorno del hueco, aparece esa incógnita adicional. Esa obviamente la resolvemos nosotros con la función de Brett, ¿no? Entonces tenemos que añadir una ecuación más que la fórmula de Brett, de compatibilidad. Entonces, veamos cómo es esa ecuación adicional que se va a armar para el contorno interno que se abrió con el hueco, ¿no? Esta es la fórmula de Brett que estamos usando, es la ecuación de compatibilidad de Brett. Entonces aquí evaluamos nosotros con signo negativo la derivada de la función de Planck reducida respecto a la dirección normal al contorno del hueco por diferencial de S, ¿no? Y eso lo igualamos a 2G tita prima. Ah, no, aquí está mal, esto ya no hay tita prima, ¿no? Porque esto ya es función de Planck reducida, ¿no? Entonces, este de aquí sería G tita prima pasó a ser dividido acá, ¿no? Y ahora como déjenme ver un ratito. Por acá, cuando hicimos la función de Planck reducida, Planck reducida, tenemos era 2G tita prima, pasó a dividir, acá quedó. Sí, es G tita prima lo que se pasa a dividir y queda el área nomás. Ya.
Entonces acá, claro, el g' ya no hay, ¿no? Aquí sí era la función de Pran sobre g', lo pasaba yo a dividir al otro lado, y nos quedaba igual a 2 veces el área del hueco, ¿no? Entonces no hay g'. Ya. Vamos a disminuir el tamaño de esto. Ya. ¿Qué tenemos ahí? Queda 32 delta al cuadrado. Bien, entonces la inercia torsi, fíjense, esa sería la ecuación que armamos. Esa sería la ecuación que armamos con la función de Planck reducida. Esta integral de la derivada la vamos a dar la vuelta, como está indicado acá. Partimos de este punto y vamos a ir dando la vuelta por todo el contorno, evaluando en cada punto que encontramos esa derivada. ¿Ya? Entonces tenemos en el inicio, acá, este es el punto, y vamos a tomar la dirección. Aquí tenemos dos lados que llegan a ese punto. Comencemos evaluando con el lado horizontal, cuya normal es hacia abajo, ¿no? Entonces va a ser el valor adelante, la derivada primera, ¿no? Esta es una derivada primera respecto a esa dirección normal. Va a ser el valor adelante menos del de atrás. Φ2 menos Φ9 sobre 2 veces la separación delta, ¿no? No, aquí no usamos la derivada central. Esta es la derivada simple, es la fórmula más simple, yo no la escribí ahí, pero es la fórmula siguiente la que estoy aplicando derivada ahí. Yo sé que si solo considero 2 puntos, no 3, sino solo 2 puntos, entonces la derivada de una función f se puede calcular como aproximadamente como el valor de la función adelante, f, digamos, en i más 1, menos f en el punto anterior, y sobre la separación, delta. Esto es nada más y nada menos que el incremento de la función sobre el incremento de la variable, ¿no? El cociente incremental. Entonces estaríamos aproximando nuestra primera derivada por el cociente incremental. Eso funciona bastante bien si tomamos un delta bastante pequeño. Entonces esa es la simplificación que estamos realizando acá. Estamos tomando la derivada en cada punto del contorno del hueco en términos de cociente incremental solamente. Y entonces se vuelve esta derivada, se vuelve una constante. Φ2 menos Φ9 sobre delta, ¿no? Sale fuera la integral y tomamos la integral, esta integral de línea la vamos a desglosar por tramo, ¿no? Entonces la integral de ds queda para el primer tramito delta, simplemente la longitud del tramo, ¿no? Delta. Y continuamos dando la vuelta, ¿no? Dando la vuelta. Y vean ustedes que en el punto 9, cuando retornemos a él por acá arriba, estaremos sobre este lado y volveremos a evaluar la primera derivada en 9, considerando esta dirección normal ya, del lado vertical, ¿no? Entonces aquí va a ser Φ8 menos Φ9 sobre delta la derivada esa, ¿no? Adelante estaría el Φ8, el de atrás el Φ9, sobre delta, la separación entre los dos puntos. Entonces, en cada punto de esquina se evalúa 2 veces la derivada, en la dirección de un lado y en la dirección del otro. Ya eso se toma en cuenta acá, en la fórmula. Y ahí, una vez que llegamos al punto 9, de donde habíamos partido, entonces ya dimos la vuelta completa y tenemos la fórmula, ¿no? Aquí vamos a quitar la g'. Y esto de acá ya es el área, aquí ya estamos contemplando 2 veces el área de hueco, ¿no? El área del hueco es
2, 3, 4 delta por 1, 2, 3, 4 vuelta. Sería 16, ¿no? El área del hueco. 16 por 2 da 32, ¿no? 32 delta. Bien, esa es la última ecuación que se añade al grupo de ecuaciones anteriores que nos permitirá resolver ya la función. Una vez que tenemos eso, aplicamos nuestra inercia a torsión de nuevo, pero como hay hueco, entonces vamos a tener este término adicional, porque hay un solo hueco, ¿no? Si hubiera más hueco, entonces esta ecuación habría que plantearla en cada hueco. Primero para obtener el completo sistema de ecuaciones y calcular la phi, ¿no? Como hay un solo hueco, solo esta única ecuación se aplica. Solo esa única ecuación se aplica, y la inercia a torsión ahora se ve afectada con este término adicional, por ese hueco. Aquí genérico sería K hueco, ¿no? Sumaríamos los términos para cada hueco. Como hay un solo hueco, ustedes van a hacer la integral anterior, más 2 veces el valor de phi en el hueco por el área del hueco. Aquí le llamé phi 1 a la función en el hueco, y este es el área del hueco. Bien. Es el trabajo, entonces, que ya yo les voy a colocar en la próxima semana, fecha de presentación, que tienen que realizar. ¿Ya? Tienen que realizar ese trabajito. Bien. ¿Hay alguna duda sobre el asunto en este momento? Todavía tenemos tiempo para aclarar. Sí, Inge, ¿le puede bajar un poquito, por favor? ¿Cómo no? Ahí ese 20 phi sub 9, ¿de dónde salió? 20 phi sub 9. Déjenme ver. 20 phi sub 9. Ah, ya. Aquí vamos sumando, ¿no? Phi sub 9, phi sub 9, phi sub 9, porque es el hueco 9, ¿no? O sea, el phi aquí, en este punto, yo le puse el número 9 a este punto, y como phi es constante en todo el hueco, entonces vamos a tener phi 9 en ese punto de esquina, y también va a ser un phi 9 en este otro punto, y también va a ser un phi 9 en este otro, y también va a ser phi 9 en todos los puntos, ¿no? Si usted suma todos los phi 9 por la vuelta que damos, le da ese valor de 20. Observa, ¿no? Aquí tenemos 1, 2, Sí. 3, 4, y continuamos. Y llegamos al final a llegar al 9 de nuevo, sumando todo los phi 9 da 20. Es solo desarrollar esto. Fíjense que se simplifican los deltas, ¿no? Se simplifican los deltas y una suma de puros valores phi. Y el que más se repite, porque se repite en todos los términos, es el phi 9. El número del nudo que le van a asignar a todos los puntos de ese hueco. A todos los puntos del contorno de ese hueco. Porque la función es constante en ese contorno, ¿no? Y en ese es el problemita. Y en cada punto, digamos, que está en el perímetro de ese hueco, vamos a ir en las dos direcciones que están ahí, ¿no? Lo que hacemos es el cálculo, la resta. En los puntos de esquina es en las dos direcciones. Ah, ya, Porque muy bien. el punto de esquina tiene un lado vertical y tiene un lado horizontal, ¿no? Y cada uno tiene su n diferente. Entonces se evalúa en las dos direcciones. Pero los puntos que están intermedios en cada lado del contorno del hueco va una ecuación, una evaluación, ¿no? Directa en la dirección de la n de ese lado. Lo que pasa es que cuando llegamos a la esquina, ahí tenemos dos direcciones, la de un lado y la del otro que comparte el punto, ¿no? Solo en los de esquina hacemos en dos. Muy bien, muy bien. Eso sería el trabajo, entonces. Ahora, aquí yo tengo el código que hice para el problemita este de la sección multicelular, ¿no? Entonces, fíjense ustedes cómo nosotros llegamos a las expresiones acá. Esta es la parte clave, la matriz coeficiente del sistema. Es el ensamble clave, ¿no? Entonces, fíjense, es la fórmula de Brett, ¿no? Entonces, damos la vuelta en la celda 1 y doy una vuelta completa primero.
pensando en el flujo Q1 rayita que actúa en esa celda. Y entonces yo tendría este tramo y este tramo con un mismo espesor que es el T externo, ¿no? Y entonces aquí yo tendría que agrupar esos tres lados para sumar la integral, que va a ser la longitud de la suma de los lados que tienen el mismo espesor sobre el espesor, ¿no? Que es lo que tenemos acá. Entonces tendríamos B más 2 veces A, ¿no? B más 2 veces A dividido en el espesor externo, que es el espesor de esos tres tramos. Más el otro B, que ya interno, dividido entre su espesor interno, ¿no? Aquí, fíjense. Estaría repitiendo este de acá, o lo estaría tomando en cuenta, digamos, no repitiendo, lo estaría tomando en cuenta separado de los otros tres porque tiene un espesor diferente, ¿no? Es B sobre su espesor que es interno, ¿no? Y ahora, una vez que di la vuelta completa en la celda, hago la interacción de esa celda 1 con la 2 y con la 3. Entonces, con la celda 2, la interacción se daría a través de este tramo solamente. Y como el flujo de esa celda 2 está en sentido contrario del flujo en la celda 1, entonces va con signo negativo, ¿no? Signo negativo, entonces acaba de ser menos C, la longitud de ese tramito, de aquí hasta aquí, menos C sobre el espesor del tramo que es interno, TI. Y con la celda 3 su interacción también es menos C sobre TI. Eso es el cálculo de la primera ecuación, ¿no? Está en la primera fila de la matriz. Ahora, si nosotros queremos la segunda ecuación, comenzamos con el término de la diagonal, que es donde nosotros damos la vuelta a la celda. Lo tendríamos acá. Este externo D más C externo, ¿no? D más C sobre el espesor externo, más los otros dos internos para cerrar la vuelta, otra vez D más C sobre el espesor interno. Ahí está. Ahí terminamos la vuelta en la celda 1. Y ahora la interacción con las otras celdas. Con la 1 es este tramo que es C sobre el espesor interno con signo negativo, ¿no? C sobre el espesor interno con signo negativo. Y acá con la interacción con el tramo 3 es D sobre el espesor interno con signo negativo, ¿no? D menos D sobre T interno, este de acá. Bien. La última celda ahora, la celda 3. Aquí de nuevo tendríamos estos dos tramos. C más D sobre el espesor externo. C más D sobre el espesor externo. Y luego tendríamos los otros dos para cerrar la vuelta. C más D sobre el espesor interno. Ahí está. Y la interacción con las celdas 1 acá y 2 acá. Y ahí está la matriz, ¿no? Y lo demás son las fórmulas ya que tenemos para copiar en el problema, ¿no? Bien, con esto terminamos torsión. La próxima clase ya vamos a ver chapa. Y ya ustedes tienen su trabajito, vayan pensando, organizando. Les voy a dar yo el dato en la próxima clase de delta para sus celdas, para su sección. Y estarán listos para terminar ese trabajo entonces. Bien. La próxima clase.